Esperemos que comience a grabar. Estamos grabando, entonces allí ya debe estar viendo la profe la pantalla, debe estar viendo allí la presentación. Sí. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por su puntual asistencia a esta charla sobre la parte virtual del componente práctico del electromagnetismo llamado laboratorio virtual. ¿Vale? Es una tercera práctica no contemplada inicialmente, pero que corresponde hacerla para complementar el componente práctico del electromagnetismo. Teniendo en cuenta lo que se había trabajado en periodos anteriores para el curso del electromagnetismo, en el componente práctico vamos a trabajar la parte de circuitos eléctricos, parte introductoria, y corriente eléctrica, ley de Ohm. Toda esa parte introductoria de circuitos eléctricos se venía trabajando de manera presencial antes de la pandemia en la primera práctica, entonces esa fue la escogida para la práctica virtual esta vez. Entonces, solamente para recordar que como vamos a tener 3 prácticas, 2 de ellas presenciales y una virtual, entonces vamos a tener 3 preinformes. Cada preinforme corresponde a cada práctica. Esos 3 preinformes suman el 75% de la nota del componente práctico. Recordar que la asistencia va a ser seleccionada como uno de los componentes para la nota para las 2 prácticas presenciales. Para la parte virtual no va a ser obligatoria la asistencia. Y tener en cuenta también la rúbrica de calificación, la rúbrica de evaluación. El restante 25% tiene que ver con el informe final, que es donde los estudiantes van a unir los 3 preinformes y en el formato de presentación de ese informe final van a ellos a presentar justamente ese documento de una forma organizada y vamos a tener allí el 25% de tal manera que si los estudiantes tienen 3 preinformes muy buenos, prácticamente ganan el componente práctico. Entonces, por ello es muy importante que cada una de las prácticas se haga énfasis en ello para que el estudiante y también para que el tiempo de los estudiantes, para que no se les extienda a ellos tanto el tiempo y no se olviden a futuro de lo que están haciendo. Entonces, procurar que ellos en cada una de sus prácticas prácticamente tengan todo listo. En el preinforme ya les envié el documento, que es el mismo documento que les envié para los laboratorios presenciales. Tiene estas partes para el laboratorio virtual. Vamos a tener las preguntas de la guía. Como les indiqué, ya el tutor decide si va a adicionar algunas preguntas orientadoras más que las preguntas de la guía. Si no, se puede ceñir a las preguntas que están allí, ¿vale? Para realizarle los cuestionamientos a los estudiantes. Tener en cuenta que la parte teórica corresponde a cada uno de los tutores del componente práctico, el reforzar esa parte teórica, el estar allí al lado de los estudiantes, teniendo en cuenta que cada práctica dura 4 horas, entonces durante ese tiempo el tutor debe estar allí disponible para qué, para resolver las dudas de los estudiantes. En el informe la idea es cumplir con el formato que les enviaré a futuro. Es un formato que se ha venido utilizando para un informe que tiene ya todos los componentes básicos de un informe de laboratorio. Ese se entrega al final, ya después de la tercera sesión, teniendo en cuenta también las fechas, fechas que les envié en el correo y ahorita las vamos a recordar. Toda esa última parte corresponde al 25%. Entonces, las mismas recomendaciones que les envié al correo están aquí. Primera de ellas es que cada uno de los tutores escoge cuándo realizar la práctica virtual y los tiempos que les va a dejar a los estudiantes para que puedan entregar su preinforme. Puede ser el mismo día o puede ser los días que consideren necesario. Cada tutor le da manejo. Sin embargo, hay que tener en cuenta estas fechas que nos da la universidad. El final de los laboratorios y la fecha del reporte máximo de notas en la oferta integrada de laboratorios. ¿Vale? Entonces, procurar que no sea más allá del 15 de mayo, teniendo en cuenta justamente los tiempos que vamos a tener para reportar las notas. Entonces, cada uno selecciona cuándo realizar esa práctica. Para esta práctica virtual no es obligatoria la asistencia, aprovechando también entonces ese aspecto virtual y para que se adapte a la mayoría de los estudiantes, ya que ellos no tienen un registro para esta práctica virtual, un registro previo, entonces no vamos a
indicar que sea obligatoria la asistencia. Para ello quedará la grabación, ¿vale? Aquí le estoy llamando práctica sincrónica. Los grupos de trabajo vamos a escoger que sean los mismos de las prácticas presenciales. Puesto que ellos ya tienen un grupo colaborativo presencial, entonces ellos ya tienen los datos de los demás compañeros. Es importante en el mensaje que les enviemos, citándolos o hablándoles de la práctica virtual, indicarles que tengan ya ellos sus grupos, por ejemplo, en Teams, sus grupos en Meet, para que ellos se reúnan y para que ellos trabajen esta práctica virtual, que ellos ya se organicen previo a la práctica. Aquí, bueno, aquí se me confundieron el orden de las diapositivas. Vamos primero con esta. Cada grupo debe entregar las respuestas en el preinforme. A ustedes les envié el anexo 2, del mismo formato que les había enviado para las prácticas presenciales. Pueden realizar una única sesión virtual, ¿vale? Teniendo en cuenta también la capacidad que se tiene en estas salas virtuales de acoger a más de 20 estudiantes. Entonces vamos a tener a todos los, existe la posibilidad, ya depende de cada tutor, de tener a todos nuestros estudiantes en una sola charla para componente práctico. Ya es decisión de cada uno de ustedes, profes. Los tutores deben realizar la actividad y verificar. Entonces, así como nos preparamos en el laboratorio previo a cada una de las prácticas, también es bueno realizar las prácticas virtuales previo a cada uno de los encuentros virtuales. También preparar un material para recordarle al estudiante lo básico sobre la ley de Ohm. Ellos lo estudian en el curso, pero es bueno recordarle por lo menos lo que se necesita para nuestra práctica. Concepto de resistores en serie, paralelo, las reglas de Kirchhoff, lo básico, lo que se necesita para nuestra práctica, ¿vale? Para que ellos lo tengan allí, para que sea más dinámico el laboratorio, tener por lo menos algo preparado, un par de ejemplos serían de mucha ayuda. Entonces, por ejemplo, como ellos allí tienen que calcular resistencia equivalente de 3 resistores en paralelo, entonces puede ser un ejemplo de 2 resistores en paralelo, que sea bien directo el paso adicional que tienen que dar, pero que ellos ya lo tengan fresco. Los experimentos que se indican para esta tercera práctica o práctica virtual son, uno, que se va a desarrollar en la plataforma Tinkercad. Es gratuita, está en internet. En caso de que no la hayan visto, permite manipular elementos básicos de un laboratorio de electrónica. Aquí tenemos una imagen indicando un pantallazo de esa plataforma. Y sería trabajar estos dos circuitos. Un circuito con 3 resistores en serie y un circuito con 3 resistores en paralelo. Algo básico para que ellos hagan un análisis teórico del circuito y también para que simulen dicho circuito en esta plataforma. Y en la plataforma vamos a utilizar una protoboard. Entonces allí, si de pronto el estudiante no sabe qué es una protoboard, también tener preparado una indicación básica de qué es la protoboard, que ellos justamente vayan ganando información sobre estos elementos de circuitos y sobre el manejo, ¿no? Tenemos que tener entonces nosotros el manejo básico de cómo ellos pueden construir estos circuitos para darles asistencia en caso de que lo necesiten. Es ideal que les enviemos los tutoriales para que el estudiante ya llegue a la práctica con el conocimiento de la plataforma. Eso sería lo ideal, pero de todas formas nosotros estar preparados para darles asistencia allí. El experimento 2 corresponde a utilizar otra plataforma que sería la conocida página de la Universidad de Colorado, la sección de circuitos, donde ya no vamos a trabajar con una protoboard, sino que se va a construir un circuito muy básico que, como les indicaba en el correo, tiene, como se indica allí en la guía, puede uno construir circuitos desde el punto de vista espacial de una forma equivalente a como los diseña utilizando los diagramas. Entonces, vamos a trabajar este circuito que estoy señalando aquí a la derecha, donde vamos a tener una fuente de voltaje. Aquí se indica un amperímetro, se indica una resistencia conocida y una resistencia desconocida. La idea es calcular mediante un cálculo indirecto, obtener mediante un cálculo indirecto el valor de esa resistencia desconocida. Entonces son cálculos sencillos, pero el estudiante va a explorar diferentes cosas al realizar estos dos experimentos.
Para el experimento 1, entonces, vamos a tener el circuito en serie, 3 resistores en serie. Entonces, como las típicas preguntas cuando se están trabajando circuitos. Aquí voy a dejarles a cada uno de los tutores, cada uno va a decidir si el estudiante va a proponer los valores de voltaje y resistencias o cada tutor los va a indicar. Depende también del profesor cómo quiera calificar. Depende de lo que considere más adecuado. ¿Vale? Pero entonces allí los datos que se les deben brindar a los estudiantes son el voltaje y los valores de las resistencias. Estos datos los debe conocer el estudiante. Y aquí, ¿qué es lo que no se va a conocer o qué es lo que se le va a pedir al estudiante? Se le va a pedir la corriente total, lo estoy indicando aquí con estos signos de interrogación, y los valores de los voltajes en cada uno de los resistores. Perdón, aquí no necesariamente van a ser iguales, entonces escribámoslo así mejor. ¿Vale? Entonces el estudiante debe calcular de manera tanto teórica, utilizando las propiedades de los circuitos, utilizando las reglas de Kirchhoff, ya ellos deciden cómo hacerlo, pero también deben realizarlo en la plataforma Tinkercad, en esta protoboard. Entonces ahí ellos se van a enfrentar a cómo utilizar una protoboard para expresar este circuito, que es un circuito muy básico. Hacer hincapié aquí, por favor, en cómo ellos deben medir corrientes y cómo deben medir voltajes. ¿Vale? Cómo medir corrientes en serie, cómo se mide voltajes en paralelo, utilizando los multímetros de los que dispone la plataforma. Esto es lo que se tiene y eso es lo que debe calcular el estudiante. Para el circuito en paralelo, entonces el estudiante ¿qué va a tener? Perdón. El estudiante aquí va a tener también los valores del voltaje y los valores de las resistencias. Aquí, ¿qué se le va a pedir al estudiante? Se le va a pedir la corriente total del circuito y se le va a pedir cada una de las corrientes. Cada una de las corrientes que atraviesan los diferentes resistores. De igual manera, trabajar tanto el cálculo teórico, que es algo muy sencillo si ellos saben calcular ya resistencias equivalentes, y un trabajo que deben hacer en la protoboard del Tinkercad. También, entonces, obtener los datos de los voltajes. No, los voltajes van a ser iguales, los valores de las corrientes para cada uno, como por ejemplo aquí tenemos, en esta protoboard tenemos dos resistores en paralelo y se está midiendo la corriente que atraviesa cada uno de los resistores. Aquí, por ejemplo, la fuente está alimentando con 5 voltios. Tenemos una corriente entonces de 10 miliamperios. Cada uno de estos resistores tiene un ohmio. Como son iguales, entonces la corriente se divide. Esos 10 miliamperios se parten en 5 miliamperios a través de cada una de las corrientes. Entonces ya ustedes deciden, por ejemplo, hacerles un ejemplo así básico. Ya depende de ustedes cuán dinámica quiere que sea la práctica. ¿Vale? Esto es lo que tiene que hacer en caso de que tuvieran que analizar solamente dos resistores y comparar en ambos tipos de circuitos, comparar lo que ellos obtengan teóricamente con lo que ellos obtengan de manera realista en estos laboratorios virtuales. Eso para la práctica en Tinkercad. Entonces ya ustedes les envié en el correo, les envié tutoriales en caso de que de pronto no se hayan familiarizado con la misma. Los mismos tutoriales también se los pueden reenviar a los estudiantes para que ellos hagan la preparación de su laboratorio. Mientras que en el de la práctica, utilizando la plataforma de la Universidad de Colorado, vamos a tener este circuito, ¿vale? Vamos a tener entonces un voltaje, vamos a tener una batería, vamos a tener un amperímetro que me va a permitir medir la corriente que está circulando a través del circuito, una resistencia conocida y una resistencia desconocida. Aquí a la derecha tenemos el pantallazo de los elementos de circuito con los objetos de la plataforma FET de la Universidad de Colorado. Entonces la fuente va a ser esta batería. Vamos a tener acá el amperímetro, vamos a tener la resistencia
Se indica allí en la guía que sea la resistencia que por defecto nos da, pero todos estos valores son manipulables, tanto de esta resistencia como de esta fuente de voltaje, que es aquí la batería. Y aquí tenemos el lápiz. El lápiz es uno de los diversos objetos que tiene esta plataforma, objetos que dependiendo de su naturaleza van o no a servir como una resistencia. Ellos pueden servir como una resistencia o simplemente, por ejemplo, una mano humana va a servir o un animal va a servir como un elemento más, un conductor más. El lápiz, no, el lápiz va a corresponder a una resistencia. Lo que pasa es que si nosotros vamos allí a visualizar la resistencia de este lápiz, no aparece. Entonces vamos a aprovechar un cálculo indirecto para determinar la que sería la resistencia de ese lápiz. Entonces la idea básica, vamos a hacer el cálculo aquí rápidamente, la idea básica para ver cómo podríamos obtener esa resistencia. Listo. Entonces tendríamos que, utilizando la ley de Ohm, entonces este desarrollo se lo podemos mostrar a los estudiantes, ¿vale? Podemos ir construyendo con ellos el cálculo. Entonces vamos a hacer la suposición de que es válida la ley de Ohm. La resistencia equivalente para estos dos resistores que están aquí en serie sería la suma de los resistores y por ello me quedaría así esa dependencia del voltaje con la corriente. Así que si yo despejo aquí la corriente me quedaría en el denominador la suma de los resistores, de las resistencias, perdón, que multiplican al voltaje. Entonces hay que irles indicando a los estudiantes para que ellos vayan viendo, entonces tenemos aquí un comportamiento lineal. Pues bien, si nosotros graficamos, esto lo que debemos obtener es lo que está señalado aquí abajo. Debemos obtener un comportamiento lineal para la corriente en el eje vertical como función del voltaje. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros vamos a manipular el voltaje. Si nosotros seleccionamos esta batería, nosotros podemos manipular su voltaje. Entonces, vamos a darle algunos valores y vamos a medir la corriente. Eso es lo que le vamos a pedir a los estudiantes. Aquí yo indico los valores de voltaje con los que yo hice la prueba, ¿vale? Múltiplos de 9, pero además, idealmente lo que conseguiríamos es un comportamiento lineal, pero para introducir algún tipo de error, si nosotros hacemos este cálculo y calculamos la regresión lineal, por ejemplo en Excel, vamos a obtener una pendiente cuya incertidumbre es despreciable. Si nosotros introducimos un valor para cuando el voltaje sea cero, un valor finito de corriente, estamos introduciendo a mano un valor para una corriente cuando el voltaje sea cero. Eso es algo que nos permite simular un error de medición. Entonces allí ya estamos introduciendo un error en la pendiente. La idea es que los estudiantes hagan un análisis básico con Excel de cómo se calcularía el error de la medida de esta resistencia. Entonces hasta el momento tenemos que la pendiente de nuestro cálculo, de nuestra gráfica, esta sería nuestra pendiente. ¿Listo? Entonces, a partir de esa pendiente, si tenemos que 1 sobre la suma de las resistencias sería igual a la pendiente, aquí podemos despejar entonces la que sería la resistencia y eso nos da. Entonces aquí tenemos una fórmula ya para calcular de manera indirecta esa resistencia desconocida. Se le solicita al estudiante este valor. ¿Listo? Se puede ir construyendo dependiendo de nosotros cuánto tiempo quiere que el estudiante analice o se les puede enviar a investigar, ya cada tutor decide. Este es el primer valor que le vamos a solicitar, pero también necesitamos la incertidumbre que tendría esa resistencia. ¿Cuál sería esa incertidumbre?
¿Listo? Entonces, por ello yo propongo un valor finito para la corriente cuando, este valor que propongo acá, cuando el voltaje es igual a 0. Ustedes deciden si modificar o no, pero lo importante es que sea un valor finito para la corriente. Y también propongo estos valores. Cada tutor decide si los quiere modificar, si quiere trabajar unos valores diferentes. Cada tutor va a hacer la práctica antes, entonces cada tutor decide. Pero la idea básica es esa, que se introduzca un error que se verificaría acá como una pérdida de linealidad en el comportamiento. Bien, entonces teníamos que la resistencia desconocida tiene esta cara, ¿cierto? Esa es la expresión. Ahora bien, necesitamos calcular cuál es la incertidumbre de esa resistencia. Entonces, teniendo en cuenta las fórmulas, como aquí tenemos una resta, la resistencia desconocida es una resta de cantidades, la incertidumbre de una resta es igual a la suma de las incertidumbres. Entonces hay que sumar estas incertidumbres, ¿cierto? Entonces, de momento, tendríamos que la incertidumbre de la resta es algo básico, pero que se lo tenemos que recordar a los estudiantes. Sería la incertidumbre del inverso de la pendiente más la incertidumbre de esa resistencia. También se indica allí en la guía que este valor de la incertidumbre de la resistencia lo vamos a seleccionar como la tolerancia de la misma. Que si no me equivoco, la que selecciona por defecto la Universidad de Colorado me da una tolerancia dorada, ¿vale? Que si no me equivoco es de 5%. Hay que verificar allí, pero entonces la incertidumbre de la resistencia sería su tolerancia. Este valor se conoce, R es un valor conocido. Entonces, sacándole el porcentaje, vamos a saber cuál es la incertidumbre de la resistencia. Ahora nos queda entonces es calcular cuál es la incertidumbre del inverso de la pendiente. Entonces sería la incertidumbre de un cociente. Aquí utilizamos la fórmula de la incertidumbre de un cociente. Si tenemos una cantidad que se calcula a partir de un cociente entre dos cantidades, cada una de ellas teniendo una incertidumbre, entonces la fórmula para esa incertidumbre es la que tenemos acá. Sería utilizar esa fórmula. Haciendo el cálculo, no es difícil ver que la incertidumbre del inverso de la pendiente sería igual a la incertidumbre de la pendiente dividido el valor de la pendiente al cuadrado. Y sabemos que Excel, al realizar una regresión lineal simple, nos da el valor de la pendiente, de la línea que más se acerca al comportamiento lineal de esos puntos. Pero la idea es que también los estudiantes, si de pronto no lo saben, se enfrenten al cálculo de la incertidumbre de esa pendiente, de esa regresión. ¿Vale? Así que con todo ello nos queda, permítanme, antes de hacer el comentario sobre esa incertidumbre de la pendiente, la fórmula para la incertidumbre de la resistencia desconocida me queda como la incertidumbre de la pendiente dividido el valor de la pendiente al cuadrado más la incertidumbre de la resistencia, que es el segundo dato que los estudiantes nos deben entregar para este segundo experimento. Tenemos entonces esas dos fórmulas, esta para la resistencia desconocida y esta para la incertidumbre de la resistencia desconocida. ¿Listo? Entonces existen diferentes software para realizar esos análisis de datos y obtener la incertidumbre de la pendiente. Vamos les envié un tutorial de cómo realizarlo en Excel. Entonces, si por ejemplo, con los datos que les coloqué allí en la guía, estos serían unos datos suficientes para el comportamiento lineal. Estos serían los datos para el comportamiento lineal, sin introducir el error inicial. Aquí tenemos, recuerden que la primera columna es voltaje, la segunda columna es la corriente. Aquí tenemos los datos del error. Entonces aquí se hizo la regresión lineal, línea verde,
la línea verde. Sabemos que Excel nos da entonces la ecuación de dicha recta. Y en el video muestran, en el tutorial muestran cómo obtener más datos de dicha regresión. Allí muestran cómo realizar el cálculo, un cálculo matricial con Excel que me permite obtener tanto la pendiente, aquí observen la equivalencia de los colores, entonces en amarillo tenemos la pendiente, en verde tenemos el corte, el punto de corte con el eje vertical, aquí en color mostaza tenemos la incertidumbre de la pendiente, aquí en este otro color verde tenemos la incertidumbre del corte con el eje vertical, y aquí tenemos el R cuadrado, ¿vale? Tenemos más informaciones que las que un simple cálculo de regresión nos da. Pero todos los estudiantes tienen Excel. Entonces la idea es visualizar ese tutorial para ver cómo se trabaja, cómo se puede calcular y para que nosotros le demos asistencia en esa parte a los estudiantes. ¿Vale? Un comentario acá. En el tutorial indican que para realizar ese cálculo matricial, porque uno le da la orden, observen acá en la barra de funciones, esta sería la orden para calcular esa estimación lineal. Estimación lineal es la función de Excel que me permite obtener allí esos datos de la regresión. En la primera casilla le doy esta orden. Lo que pasa es que hay que presionar para que realice el cálculo matricial Excel, Control Shift y Enter. Eso es lo que se indica allí en el tutorial. Lo que pasa es que también a veces depende del sistema operativo o depende de la versión de Excel que se tenga, no puede funcionar. Ya ustedes allí tendrán que ver sus estudiantes cómo responden. Normalmente funciona Control Shift Enter, pero a veces, por ejemplo, en los portátiles que está la tecla de función, perdón, aquí, que me deje trabajar, listo. Hay que presionar también la tecla de FN, la tecla de función, Control Shift Enter. Entonces, se ubican acá. Si quieren, hagamos el ejercicio aquí. Tenemos que seleccionar 6 celdas. ¿Listo? Yo aquí coloqué a la derecha, coloqué en colores también los parámetros. Este es otro parámetro que no nos va a interesar, el que está en este espacio en blanco. Entonces selecciono estas 6 celdas de esta forma. Al seleccionarlo así, entonces ahora le voy a pedir que me calcule la estimación lineal. Entonces me voy a la barra de fórmulas, igual, estimación lineal, comienzo a escribir, estimación lineal. Listo, el primer dato son los valores de Y, entonces selecciono los valores de Y. Aquí también deben tener cuidado cuál es el separador que utiliza el Excel, también depende de su sistema operativo, depende del Excel que trabaje, si es punto y coma, si es coma. Por ejemplo, en mi Excel es coma. Coma, selecciono los datos de mi eje horizontal, de mi cantidad que va en el eje horizontal, de mi variable independiente, separo con coma. Y en las dos siguientes casillas debo seleccionar verdadero, entonces debo escribir verdadero. Selecciono falso, no debo escribir verdadero. Selecciono verdadero. Bueno, ir completamente porque no me está. Verdadero, puedo escribir con mayúsculas o con minúsculas. Y el siguiente espacio también lo escribo verdadero. Listo, vamos a ver si lo toma. Entonces aquí es que yo debo presionar control, en mi caso tiene que ser control, función, shift, enter. ¿Listo? En la mayoría de computadores funciona control, shift, enter solamente. Si no, control, función, shift, enter. Vamos a ver cómo les va a sus estudiantes con este cálculo. Entonces aquí obtenemos ya los valores, pendiente, punto de corte con el eje vertical, incertidumbre de la pendiente, incertidumbre de corte con incertidumbre del punto de corte con el eje vertical, el R cuadrado. ¿Vale? Eso es lo que deben ellos hacer para obtener este valor. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que necesitamos para calcular la incertidumbre de la resistencia desconocida son la incertidumbre de la resistencia conocida, que ese valor se conoce, que vamos a escoger como la tolerancia de la misma,
La pendiente la conocemos de una regresión normalita, pero esta incertidumbre de esa pendiente es la que se puede obtener con ese método utilizando Excel. ¿Listo? Entonces, eso sería lo que tenemos que hacer con ellos. Entonces, ya cada tutor decide el acompañamiento que le quiera realizar al estudiante, si de pronto quiere realizar todos estos cálculos con ellos para obtener, que ellos vean cómo se obtienen los resultados y que después simplemente realicen los cálculos y nos lo entreguen. O si queremos que ellos realicen la investigación y se enfrenten al problema y ver qué resultado ellos obtienen, si ellos pueden obtener. Esto es un cálculo que para ellos puede parecer un poquito complejo, entonces, y es un cálculo sencillo, es un cálculo simple donde ellos se enfrentan a diferentes cosas y es bueno que ellos entiendan si de pronto necesitan realizar ese tipo de regresiones y de pronto les solicitan la incertidumbre de la cantidad que represente la pendiente. Entonces es bueno que ellos sepan de este tipo de herramientas. Entonces, básicamente eso era lo que les quería indicar. Aquí rápidamente podemos observar para el Tinkercad algo importante, que los estudiantes por favor se registren antes de la práctica. Deben hacer un registro muy rápido, muy básico con el correo de ellos. Pueden utilizar el correo institucional, el correo personal, para que puedan ingresar a la plataforma. Entonces, cuando ellos ya pueden ingresar, se van aquí a la parte de circuitos. Aquí ya yo tengo unos circuitos con los que había estado realizando ejemplos, pero como ellos van a crear un circuito nuevo, entonces le dan crear circuito nuevo. Listo, allí va a cargar la plataforma y aquí ya pueden empezar a trabajar. Lo primero que deben hacer es seleccionar y arrastrar con clic sostenido la protoboard donde van a trabajar. Aquí por defecto, en caso de que de pronto ustedes no estén familiarizados con el Tinkercad, la idea es habilitar todos los componentes. Entonces seleccionan acá todos y aquí se desplazan hacia abajo y van a aparecer todos los componentes. Ellos van a estar agrupados en categorías. ¿Vale? Por ejemplo, los resistores, cada uno de estos elementos es agarrar con el mouse y soltar. Agarrar y soltar. Cuando yo les hago clic sobre ellos, puedo modificar algunas de sus características, como el valor de la resistencia y la unidad en la que quiero trabajar. La identificación en la escala de colores para los resistores se va a ir modificando. Si yo le modifico el valor de la resistencia, se va modificando, así como pasa con la plataforma de la Universidad de Colorado, se van modificando los colores, entonces también es bueno que ellos aprendan esa identificación con la escala de colores. Por ejemplo, voy a necesitar alimentar esta protoboard con una fuente de voltaje. Entonces, las fuentes de voltaje se ubican aquí en la parte de abajo, donde tenemos los instrumentos, entonces el suministro de energía. Arrastro, esa es mi fuente. Y aquí también aparecen los multímetros con los que ellos van a medir voltaje, corriente, resistencia no necesitan medirla. Voltaje y corriente, ellos deben seleccionar. Cuando ya estén conectados los amperímetros, ellos pueden seleccionar lo que quieran medir. ¿Vale? Y aquí simplemente por si no han trabajado, si yo quiero colocar un resistor acá, recuerden que cada uno de estos puntos son los puntos donde se colocan los elementos de circuito. Recuerden que se conecta con cables, entonces para yo generar un cable, hago clic sobre el punto correspondiente a la terminal positiva de la fuente, lo suelto acá en el punto donde dice más. Lo puedo soltar en el que dice menos, pero la idea es trabajar con orden. Inclusive se les puede cambiar el color a los cables, ¿vale? Para trabajar en orden y que sea más didáctico. Entonces, las protoboard están diseñadas de tal manera que para estas secciones, para estos sectores, vamos a manejar el mismo potencial de manera horizontal. Entonces, todos estos agujeros horizontales van a estar al mismo potencial y ellos se indican con el color verde. Todos están al mismo potencial. Mientras que en estos sectores que están denotados con letras de manera vertical y de manera horizontal, o sea, las filas están denotadas con letras y las columnas, pensando matricialmente,
están denotadas con números, vamos a tener que el mismo potencial o el mismo voltaje está para la organización vertical. ¿Vale? Vean aquí el color verde. Entonces, si por ejemplo queremos hacer pasar corriente a través de este resistor, entonces lo que tenemos que colocar es, como todo esto está al mismo potencial, entonces aquí tenemos el mismo potencial de salida de la fuente. Bueno, eso lo podemos colocar así. Listo, entonces aquí ya le estamos colocando a la terminal 1 de nuestro resistor, le estamos colocando el mismo potencial positivo de nuestra fuente. Ahora bien, recuerden que horizontalmente están desconectados los agujeros. Entonces ahora yo necesito, digamos, vamos a conectar estos dos sectores. ¿Listo? Como están desconectados horizontalmente, entonces yo necesito conectar esta terminal acá a esta columna. Toda esta columna está al mismo potencial. Esto si yo quiero indicar, por ejemplo, que ya aquí tenemos la terminal negativa del resistor, la terminal de salida del resistor, entonces le puedo cambiar el color al cable. Entonces podemos cambiarle también el color a este cable. Esto ya sería la salida de corriente, entonces la corriente está realizando este trayecto, se está moviendo por acá, está pasando a través del resistor, viene por acá, atraviesa el otro sector, todos estos están al mismo potencial, y nosotros necesitamos que la corriente atraviese el circuito y llegue a la terminal negativa de la fuente. Bien, pero entonces estos agujeros están desconectados de este sector. Entonces para conectarlos, extendemos un cable y ya con ello cerramos nuestro circuito. Listo, ya con ello estamos cerrando nuestro circuito y ya si nosotros queremos entonces ver si está funcionando bien, tenemos que darle iniciar simulación. Listo, entonces ya nuestra fuente está configurada para 5 voltios y está dándole al circuito 111 microamperios. Nosotros podemos modificar esta perilla de manera analógica, pero también podemos hacer clic sobre la fuente y modificar sus valores de voltaje y corriente. También podemos darle etiquetas a los diferentes elementos del circuito, cambiar el nombre. Solo que a veces para algunos elementos de circuito, o por ejemplo aquí para realizar modificaciones en el mismo, cuando estamos simulando, cuando este aparece acá, la opción de detener simulación no nos permite hacerlo. Entonces tenemos que detener la simulación, que aparezca aquí iniciar simulación y ya podemos nosotros modificar los cables. Listo, ya cada uno de ustedes, si no ha trabajado antes Tinkercad, esta parte de circuitos, lo puede hacer también acompañándose del simulador. Entonces es importante que por favor realizar previamente esto, antes de darle indicaciones a los estudiantes, indicaciones de cómo construir los circuitos, de cómo medir resistencias, de cómo medir voltajes, de cómo medir corrientes. Eso para la parte del Tinkercad y para la parte del segundo experimento de la práctica virtual, aquí ya tenemos construido nuestro circuito donde tenemos esta fuente. Vamos a trabajar con esta fuente que permite trabajar con voltajes pequeños, porque aquí tenemos otra fuente, llaman batería. Lo que pasa es que esta es para voltajes mayores, entonces la idea para la práctica es trabajar con esta pila. Bien, aquí colocamos el amperímetro. Aquí hay otro amperímetro que me permite medir también señalando con esta mira los elementos de circuito, sino que me parece este amperímetro más parecido a lo que se realiza en el laboratorio, que es que se hace pasar corriente a través del amperímetro. Tenemos la resistencia, yo indico en la guía que se puede trabajar con la resistencia que por defecto da la plataforma, que son estos 10 ohmios, pero también se puede modificar. Este deslizador aquí me permite modificar el valor de la resistencia. Y miren que el lápiz no me da ningún valor de resistencia. Sin embargo, el lápiz es un elemento resistivo, es un elemento que impide o trata de impedir el paso de corriente libre. Así que este lápiz lo podemos tratar de simular como un elemento cuya corriente no conozco y utilizar ese método indirecto ya descrito para obtener su valor de resistencia. ¿Vale? Entonces, modificar voltaje
tomar dato de voltaje, tomar dato de corriente, modificar voltaje, de acuerdo a la tabla, tomar dato de voltaje y tomar dato de corriente. Como estamos moviendo libremente el voltaje, entonces esa es nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente es la corriente. Eso es lo que ellos deben realizar en la práctica, ya el resto es el análisis de los resultados. Listo, entonces eso era lo que les quería indicar, ya vimos las plataformas, ya vimos en el Excel qué preguntas tiene. Bienvenida, profe Luz. Hola, muchas gracias. No, pues yo entré un poquito tarde, pero pues por lo que alcancé a ver, pues Sí, no creo que tenga por ahora ninguna pregunta. Trataré de hacerlo y ya más bien si surge alguna duda, pues lo sí, estaré contactando más bien por Skype, profe. vale, Yo por creo favor, que a sí. mí de este curso me asusta un poquito más las presenciales, sinceramente, que las virtuales, Sí, la verdad es porque que yo nunca lo he manejado. Y si claro, quería saber, profe, si usted de pronto sabe, acá yo estoy en Ibagué, ujú. quién había antes o con quién podía, o sea, no sé si usted era director también el periodo pasado o es No, el yo no era director nuevo. director. Si Mm, quiere le puedo preguntar al anterior director si él tiene ese dato. Sí me gustaría, porque yo he preguntado de acá, pues nadie me ha dado respuesta y sí me gustaría, pues alguien que ya haya tenido la experiencia, pues para poder preguntarle. Sí, claro. A mí el anterior director me comentó que todas estas prácticas se realizaban anteriormente sin problema. Sí, Exacto, pero yo pues yo aquí he preguntado quién ha sido responsable y no ha aparecido nadie, ya. pero alguien tuvo que haberlas dado. Sí, señora. Sí, yo le puedo hacer la averiguación con el anterior director a ver qué me comenta él. Se lo encargo, Eh, profe, porque yo ya tendría, eh, digamos que la mía es como la primera semana de abril. Claro, claro, y Entonces, sí es conveniente que intente realizar. Pero usted ya ha ido al laboratorio, ya ha verificado equipos. lo que pasa es que ese es el otro problema. O sea, a mí me queda un poco difícil porque yo soy, pues llego a las 6 y Sí, allá la chica del laboratorio a esa hora se va. O sea, no coincidimos en horarios. Pero pues yo tengo que sacar el tiempo, o sea, de claro. alguna forma. Pero el problema es eso, yo no coincido en horarios con ella. Sí, es muy importante. Sí, entonces vamos a hacer la averiguación para ver si de pronto hay alguien que le pueda dar esa orientación. Y sobre todo Sí, alguien sobre que haya todo para, trabajado allí en Ibagué. sobre todo exacto para las presenciales, porque pues estas no me preocupan tanto, porque pues que hay muchos recursos, el video, uno se Ajá. apoya y eso, pero en las otras. Sí, profe. Yo le voy a preguntar al profe Marco, el anterior director, a ver qué me comenta al respecto. Bueno, muchísimas gracias. Vale, profe. Profe Margot, ¿tiene de pronto dudas? Sí, tengo una dudita. Cuénteme. En el Excel, cuando presentaste Sí, eh, señora. el cálculo de la pendiente, del intercepto, Sí, señor. los datos que tienes arriba, en, no, al lado derecho, los de colores, Sí. es- esos, el cálculo lo hiciste con qué método? Porque el de abajo sí lo hiciste con la función de, de función específica, fue con la función, Sí, fue con la misma, sino que los pinté a mano ya, porque lo genera de esa forma, pero es con la misma, es con la misma. Bueno. ¿vale? Yo pensé que era otra manera. Bueno, entonces ya. Con la misma solamente para identificar, porque Excel lo genera con esa disposición espacial, genera los valores. Entonces, para que visualmente sea directamente identificable. Perfecto. Ya, ¿Listo? ya. Por favor, hagan el ejercicio también para saber en su computador cómo funciona. Estuve mirando en blogs y estas son las dos formas con las que funciona allí ese cálculo vectorial, perdón, cálculo matricial en Excel, Ujú. ¿vale? Esa función. Ok, muchas gracias, profe. No, no hay más dudas. ¿No hay más dudas? Perfecto. Bueno, entonces permítanme, les solicito que por favor me colaboren aquí llenando un listado de asistencia. Solamente están ustedes dos, pero de todas formas es bueno. Aquí en el chat les envié el enlace de asistencia para que por favor me colaboren allí. Y pues si no tienen más dudas, yo creo que ya podemos entonces
ir cerrando por hoy y ustedes, por favor, si de pronto hay algo que no funcione bien de las guías, por favor me lo indican, ¿vale? Esta guía virtual. Sí, Recuerden señor. entonces asistir previamente a los Voy a hacer laboratorios en la medida de lo posible para verificar. A mí también me ha tocado hacerlo con el Física General, donde soy tutor de componente práctico. Hay que ir allá y hay que muchas veces organizar las prácticas, dejarlas funcionando previamente. Es algo que nos Sí, corresponde, eso sí es cierto. creo que nos corresponde como tutores. Bueno, entonces voy a detener en este momento entonces la grabación.